Hoy vamos a encontrar el tren fantasma de Bobby Blade Chapter 2 para móviles y PC. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, el tren siempre lo encontramos en la Game Station, pero también puede aparecer flotando por los aires. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra caja voladora. Volteamos esta caja hasta quedar boca abajo. Luego lo vamos a llevar justo al lado de las cajas de PJ Pocapilar. Ahora lo que vamos a hacer es levantar esta caja por encima de las otras, justo como te estoy mostrando, haciendo que quede con cierta inclinación. Puedes acomodar la caja del modo que tú quieras en caso de ser necesario. Una vez hecho eso, vamos a pisar la caja por las esquinas para sacar el peluche de Huggy. Tómate tu tiempo y ármate de paciencia. Perfecto, nuestra caja ya está lista. El objetivo de haber hecho esto es que ahora nuestra caja voladora nos permite subirnos por tener un lado más abajo que otro, ya que si no lo hacemos nunca podremos subir de forma normal. Ahora llevaremos la caja voladora y saldremos por el túnel secreto que ya aprendimos en un video pasado. Cuando estemos al final del túnel nos subiremos en la caja voladora para finalmente salir de la fábrica. Perfecto, y como pueden observar, tenemos unas escaleras de fondo, lugar exacto al que tenemos que ir. Vamos a usar las manos del Grabpack del modo que tú quieras y apuntamos hacia dicha dirección. Muy bien, a esta distancia ya estamos bien. Aseguramos nuestra caja voladora y empezamos a saltar. Recuerden que debemos estar en lo más alto de las escaleras, así que aquí vamos. Perfecto, chicos y chicas, lo logramos sin problemas. Por supuesto, no se olviden de la caja voladora. Ahora bien, por nada del mundo se les ocurra bajar por las escaleras, porque de lo contrario te saldrá un error que te atrapará sin que puedas moverte. Así que tomaremos nuestra caja voladora para después ponernos un poco a la esquina y bajaremos fácilmente sin usar las escaleras. Una vez conseguido, empezamos a jalar el Grabpack para recuperar nuestra caja. Muy bien, ya lo tenemos. Cuando estemos en este pasillo, nos vamos a concentrar en la segunda vuelta a la derecha. Vale, ya estamos en la segunda vuelta, así que vamos a caminar unos cuantos pasos hacia adelante. Listo, con eso es suficiente, ya podemos regresar. Cuando estemos de vuelta nos vamos a subir usando nuestra caja. Recuerden que no podemos usar las escaleras por el error de antes, así que controlen la dirección para no quedarse atascados. Vale. Nos ponemos otra vez acá, nos acomodamos un poco, aseguramos la caja voladora y saltamos las tuberías que tenemos a la izquierda. Perfecto, y como siempre no se olviden de recuperar nuestra caja. Si seguiste todos los pasos significa que ya tienes el tren a tu derecha. Preparamos nuestra caja en un lugar donde no existan obstáculos de por medio y cuando estemos listos volamos hacia allá. Perfecto, aseguramos nuestra caja y bajamos por ahí mismo. Chicos y chicas, estamos en el techo del tren. Ahora podemos caminar todo esto mientras contemplamos las hermosas vistas de fondo. Sin embargo, tenemos el problema de que no podemos abrir la puerta, debido a que el sensor se encuentra lejos de nuestro alcance. Para solucionar esto, vamos a usar por última vez nuestra caja voladora, las cuales al ponerlo un poco en el borde nos dará la distancia suficiente para escanear la mano. Ahora nos vamos a subir en el techo del tren y bajamos con mucho cuidado por esta puerta. Luego bajamos por la zona que está pintada en verde. Y con esto ya podremos entrar sin problemas. Solo nos resta adivinar el código y ya pondremos en funcionamiento nuestro tren fantasma. En principio se ve bastante oscuro los alrededores, pero todo vuelve a la normalidad con el túnel de siempre. Ahora bien, ¿qué sucede si se hace en la versión de PC? En principio es más cómodo a no tener que inclinar dicha caja, ya que la versión de PC tiene la ventaja de poder agacharnos con el botón de control, haciendo que la caja baje lo suficiente para poder subir sin problemas. Los pasos son muy similares a los que hicimos en las versiones móviles.
móviles. Pero a medida que vamos avanzando, nos toparemos con un problema que no se puede solucionar. Y es que cuando estamos bajando por las escaleras, te darás cuenta que toda la Game Station se ha cargado por completo. Y esto es algo que no queremos, porque si bien las vistas son fantásticas, no podremos activar el tren fantasma. Eso sin mencionar que la caja voladora no la podremos recuperar sin importar cuánto lo intentes. Estuve probando otros métodos alternativos, pero el resultado siempre era el mismo, por lo que lo único que podemos hacer es contemplar de estas vistas. Así que le damos la victoria a los dispositivos móviles por un bug bastante impresionante. Pero si eres jugador de PC, no te preocupes, ya que existe un bug que solo los de PC pueden lograr. Y ese sería el video con el tren fantasma de Poppy Playtime Chapter 2. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Si llegaste a esta parte, felicidades, te ganaste algunas waifus.